Bienvenidos a Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales, señoras, señores, jóvenes de todas las edades. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con especiales afectos a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Nos ocupará hoy un interesante tema de conversación, nada menos que airear, reivindicar realmente la figura, la obra, la personalidad de Juan Caramuel Locovit, que el segundo apellido hay que ver, en fin, tiene su dificultad, ¿verdad? Un intelectual eminente, un humanista, un filósofo, un ejemplo inequívoco de saberes enciclopédicos, adiestrados por una inteligencia prodigiosa. Juan Caramuel, monje cisterciense, nacido en Madrid en 1606 y fallecido en una localidad del Milán italiano, es una referencia imprescindible del espíritu renacentista durante el siglo XVII en España. Sin embargo, preterido y olvidado, sin apenas noticia de su magna obra erudita, a salvo, claro, de estudiosos selectos, es hoy que decidimos dedicarle este espacio de Crisol de Cultura en este sábado 17 de febrero de 2018. Sea pues bienvenido a nuestra conversación Juan Caramuel Locovit, que también así honraremos su memoria proclamando lo mejor de su vida y obra. Y a tal fin de debate me acompaña, como es mejor costumbre, a mi derecha, Emilio Saldaña, que ha de sacarle punta filosófica, sin duda, a la compleja personalidad de Juan Caramuel. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. Y para darle a todo esto la mejor argamasa de solidez y buen juicio, nos visita hoy uno de nuestros invitados, digamos, de plantilla, al que siempre me complace presentar, Miguel Álvarez Soaje, farmacéutico con ejercicio en la ciudad de Vigo y doctor en Historia de la Ciencia, sello del todo que la personalidad de Juan Caramuel le resulta particularmente atractiva y así sus consideraciones al respecto seguro resultarán de muy especial interés. Bienvenido, Miguel, un placer recibirte. Muchas gracias, igualmente. A ver, me parece de oportunidad abrir con una cita que al caso me hiciste llegar tú mismo, hace pocos días, en concreto sobre la opinión que Menéndez Pelayo expresaba, seguramente en sus historias de heterodoxos, sobre Juan Caramuel. Y así decía: polígrafo incansable y de grande originalidad en las ciencias filosóficas, pero de espíritu tan errático y vagabundo, tan dado a raras especulaciones y tan desmedidamente ingenioso y sutil, que solo con su contemporáneo, el padre Kierkegaard, podemos compararle, padre Kierkegaard al que he de referirme después, en fin, seguramente de una manera testimonial, por una cierta curiosidad. En todo caso, a partir de esta definición, si te parece, podemos iniciar conversación. Pues efectivamente es un personaje llamativo, es una mente privilegiada en la historia de la ciencia española. No tenemos muchos como este, a pesar de, estrictamente él no es español, sus padres no son españoles, su padre es luxemburgués, su madre es de la República Checa, pero él se llama Juan y él nació en Madrid, en la calle Leganitos de Madrid, con lo cual castizo. Es un madrileño castizo, justamente. Es un madrileño de los del cocido. Así es, tal, ¿no? así es. Y es llamativo, yo creo que realmente hoy, si se pudiera analizar la mentalidad de este individuo, estaría calificado como superdotado, un superdotado en todos los ámbitos, ¿no? Es un hombre con una mentalidad generalista, un poco lo que acabas de comentar, que le da a todo errático, porque no se centra en nada, claro, errático. Claro. Por eso quizás no llamó la atención en nada de aquello que hizo, pero hizo de todo, ¿no?
Y bueno, pues es una mentalidad única en la historia de la ciencia española, concretamente del siglo XVII. Tiene publicadas alrededor de 60 obras, editadas, y tiene alrededor de, o ha dejado alrededor de 20.000 manuscritos que todavía están sin estudiar, la gran mayoría de ellos, en el archivo de Vigevano, en Italia, cerca de Milán, como has dicho, donde fue obispo. Manuscritos que dejó sin editar, ¿no? O sea, es una obra monstruosa, podríamos decir, ¿no? En todos los sentidos. Algunas de sus obras tienen hasta 2.000 páginas. Hablamos de casi como guías de teléfono, ¿no? Vamos, que escribió sobre 100.000 páginas, grosso modo. Posiblemente, sí, es una cosa espectacular. Bueno, además los manuscritos, los 20.000 manuscritos, claro. Entonces, ¿de qué escribió este hombre? Digamos, a modo de introducción del tema de hoy, pues sobre matemáticas, sobre astronomía, filosofía, música, lenguas, sabía chino, hebreo, portugués, italiano, latín, griego, artillería. Participó de manera indirecta, se vio involucrado en la guerra de los 30 años, en Lovaina, en Praga, la fortaleza de Falkenton, me parece, en Alemania. Es decir, es un hombre que estuvo en todos los fregados metido, o carteándose con Descartes, o con Gassendi, o con Athanasius Kircher, o diseñando una fortaleza para defensa de las tropas españolas en Centro Europa, aquí y allá, y por lo que sea, nunca cuajó, nunca triunfó, siempre anduvo errático de aquí a allá, hasta el final de sus días, que acaba inicialmente en Catania, allí alejado de la mano de Dios, y finalmente en una ciudad que ni siquiera era Milán, es decir, próxima a Milán. O sea, mira, vete para allá y sigue escribiendo, pero déjanos tranquilos, ¿no? Un poco esa es a grandes rasgos, es un poco la historia de Juan Caramuel. Y publicó mucho en vida, porque con tal cantidad de manuscritos inéditos. Sí, en vida constan alrededor de 60 obras. Sí, son ¿Qué las pasa? 100.000 páginas a las que yo me refiero. Claro, ¿qué pasa con estas 60 obras? Uno puede pensar, joder, esto era un genio, que no hacía más que editar, y los editores se peleaban por editar obras de Caramuel. Y luego, cuando uno empieza a estudiar la vida de Caramuel, resulta que desde el obispado en Catania, desde el obispado de Vigevano, él incorporó allí una prensa, una imprenta, una imprenta, y él editaba sus propios libros. Entonces, bueno, pero bueno, el mérito lo tienen, lógicamente, ¿no? Y las tiradas debían ser cortitas, ¿no? Y tiradas cortas. Todavía hay a la venta libros de Caramuel, y son cotizados, libros originales de Caramuel. Bueno, hay que decir, respecto a lo de la imprenta y la iniciativa de publicar sus obras, que esto es una práctica frecuente hasta hoy. Quiero decir, hoy quizá los medios informáticos permiten otra cosa, ¿no? Pero siempre hubo aspiración de los escritores bueno, yo modestamente quiero decir, yo no fui editor, pero quise serlo. Después, en fin, esto es una confesión, quise serlo. Después se produjeron una serie de circunstancias que no lo posibilitaron, pero bueno, inicialmente es evidente que se trataba de publicar mis propias obras. Es decir, esto es un suceso permanente. O sea, vocación de autoeditor, ¿no? Vocación de autoeditor. Pues sí, claro, y además me faltó nada. Bueno, el programa naturalmente no tiene nada que ver. La verdad es que ahora es mucho más fácil, porque ahora de hecho hay páginas en internet que te editan bajo pedido, bajo demanda. Entonces tú mandas el manuscrito, o mandas el manuscrito informatizado, claro, y el manuscrito ya no... Pero bueno, de todas maneras, mi idea en concreto, que estuvo a punto de hacerse realidad de una manera consociada y después no, en fin, tenía que ver con imprimir naturalmente obras
de autores diversos, naturalmente, ¿no? Incorporar algún traductor, incluso, en fin, con una cierta ambición, ¿no? Pero desde luego publicar la propia obra de uno, por supuesto. Por lo tanto, lo de Caramuel es perfectamente explicable, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, por cierto, un breve paréntesis, cuando yo recopilaba esto un poco como el guión de conversación, más o menos aproximado, y me encontré con la referencia del alemán Kircher, que tú pronuncias mejor que yo, pero en fin, ¿verdad? Es decir, Athanasius. Exactamente, Athanasius Kircher, más o menos, ¿no? Más o menos. Pues inmediatamente dije, bueno, hay que hacer una referencia a este hombre por la curiosidad simpática de que aquellos espectadores que no lo sepan, yo creo que les va a complacer, y a los que lo sepan, pues se lo va a recordar y a reafirmar, ¿no? Y es que Kirchner, que no es el homenajeado de hoy, ¿no? Pero es similar. Pero es, claro, no, a eso, claro, sí, a eso me refiero. Sí. Unas características parecidas, ¿no? Sí. Kirchner, en realidad va a ser, que era jesuita, es decir, va a ser al que después se va a perfeccionar y demás, pero va a ser el responsable de la linterna mágica, de la llamada linterna mágica, y por extensión del cine, y por extensión del descubrimiento del cine, pues 300 y pico, casi 400 años antes de que tomara cuerpo, ¿no? 300 y pico años. Es decir, la linterna mágica, que lo hizo con una referencia, es decir, con posibilidades ópticas determinadas, aumentar los tamaños, mezclar cromatismos, para producir unos efectos especiales pensando en la evangelización, exclusivamente en la evangelización. De tal manera que, en cierto modo, se podría decir, bueno, de una manera naturalmente coloquial, pero un algo certera, de que el jesuitismo, porque contribuyó de una manera eficaz al descubrimiento del cine. Es decir, indirectamente. Sí. No, bueno, quiero decir, es un poco, lo que quería decir, ¿no? A través de la evangelización. Y además los grabados que hay, que se recogen en ese aspecto, que seguramente conocéis, es verdad, había un público espectador y expectante, que estaba pendiente de las... En fin, bueno, sigamos con nuestro Juan Caramuel de hoy. Es un poco esa línea del hombre polifacético, del sabio que lo sabe de todo, que puede hacer de todo, desde contribuir a la defensa a base de cañonazos, ¿no?, de una población, o puede escribir poemas. Es una personalidad rocambolesca, ¿no? ¿Por qué ha pasado a la historia, o por qué la historia no ha pasado, pero por qué podemos recordar a Juan Caramuel? Quizá en matemáticas su contribución al cálculo de probabilidades, a la combinatoria, principalmente los juegos de azar. Eso es lo que a él más le llamaba la atención. Y además era un tema... que le supusieron algún problema con la Iglesia. Sí, con la Iglesia acabó mal, acabó bastante... evidentemente el pueblito aquel, ¿no? Que por eso se murió en el pueblito aquel. En la población aquella, ¿no? Sí, en Campania, ¿no? Hay Catania, decía yo, en Campania, hombre, perdón. En Campania. Yo no te quise rectificar antes, porque, tampoco se trataba de... Sí, en Campania. En Campania, que es una zona remota. Sí, de Nápoles, ¿no? Me parece que está por ahí abajo. Por ahí, sí, por ahí. Pero pues ahí acabó el hombre... Campania, sí. A pesar de eso, de sus escritos, un poco en la línea, la combinatoria pues de Pascal, de Fermat, todos los sistemas binarios que luego han tenido aplicación en informática, en la programación, ¿no? Pues este hombre tiene también su contribución en el cálculo binario, en los logaritmos, lo que es el juego de azar, en el tema de... Vamos a ver, él lo analiza, lo que es la combinatoria, no desde una perspectiva consciente de voy a inventar algo en el cálculo de probabilidades, sino desde la óptica teológica o filosófica de decir, es lícito que al jugar una partida, si hay que interrumpirla
fulano y mengano se lleven mitad y mitad, ¿qué porcentaje tienen que recuperar de lo invertido, ¿no? Entonces, por una cuestión moral, la probabilidad que tendrían de acabar ganando si la partida se finaliza antes de tiempo. Claro. Entonces, de ahí se mete este hombre a hacer los cálculos y son acertados, además. ¿Qué pasa? Que es una contribución mínima, pero bueno, ni Pascal ni Fermat llegaron a esas conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es llamativo. En el tema de la astronomía, por ejemplo, participó en una especie de concurso a nivel europeo para el cálculo de la longitud, para su aplicación en la navegación. Sí, eso creo que a una edad joven todavía. Sí, me parece tener 20 y pocos años. Sí, yo creo que todavía estaba en España, porque él de España se va pronto. Sí, se va 24, 25 años, tantos 26 años y no vuelve. Conviene, o sería interesante, destacar su presencia en Galicia. Él se forma inicialmente en el Colegio Imperial de los Jesuitas en Alcalá y entra en la orden cisterciense en la Santa Espina, en el monasterio de la Santa Espina en Valladolid, que merece la pena conocerlo, que es espectacular de bonito. Y de la Santa Espina lo mandan a Montederramo, al Colegio de Artes y Filosofía, tenían los cistercienses aquí en Orense. Y pasa aquí unos cuantos meses, y luego ya van pues, a Salamanca, tal. Pero bueno, tiene su estancia aquí en Orense. Incluso hay un escrito de él que refiere, a modo de anécdota, viene a decir algo así como que le llama la atención los paisanos en Montederramo porque dice, joder, estos gallegos no hacen más que alabar al abad del monasterio, reconociendo lo listo y infinitamente listo que es, que todo lo hace bien, hasta arar un campo, y dice, joder, si es un torpe que no es capaz de hacer nada, ¿qué le ven los gallegos a este paisano, ¿no? Entonces, a él le llama la atención eso. Yo creo que es un poco por no entender el carácter gallego, es decir, bueno, si te están diciendo que el abad es un genio arando un campo que jamás lo hará, a lo mejor lo que están diciéndote es al revés, es decir, este tío es un zoquete, ¿no? Y él, en uno de sus escritos, uno de sus manuscritos que se conservan en Vigevano, todavía aparece esa referencia, ¿no? Bueno, esa es la dificultad que en general tienen alguien de fuera tantos, de comprender el carácter. Sí, y no lo digo con ninguna intención chauvinista y enfática, pero sí. Es la famosa retranca. Sí, eso es. Nos caracteriza. Entonces, eso de si subo o si baja, ¿no? Y yo suelo decir, porque es verdad, ¿no? Es que no se sabe si sube, y lo dicen siempre en términos cuasi despectivos, ¿no? No lo saben ellos. Claro, el que no, claro, y yo le digo, no, el que no lo sabes eres tú, claro, él sí lo sabe, él sí lo sabe. Y mucha más gente. Por supuesto. La ironía que funciona es la ironía que se entiende, pero el problema del entendimiento es en parte del emisor y en parte del receptor, y a veces completamente del receptor. Un ladrillo nunca entenderá una ironía tuya. Sí, naturalmente. Pero este hombre, yo entiendo que era un superdotado. Bueno, pero aquí demuestra que no... Bueno, podía ser... es que es compatible. Y no en inteligencia emocional, por ejemplo. Claro. Social. Claro, no hay varias inteligencias. Claro, una inteligencia superior naturalmente no lo es. Pero de carácter académico, de carácter matemático, por supuesto. Aparte de que yo creo que hay que reconocer que es un poco difícil para un no gallego comprender algunas cosas. Yo comprendo que es difícil. A mí, naturalmente, me resulta muy fácil y además muy complaciente. Yo mismo ejerzo, pues no sé, en mi parte alícuota, ¿no? Pero yo comprendo que puede ser difícil. Ahora, eso que cito, que repetiré ahora, de que si subo, si baja, y que yo suelo decir, pero ¿cómo? Es decir, él sí lo sabe, quien no lo sabe eres tú. Bueno, y lo mejor es que él no quiere que lo sepas. No, eso va implícito. Eso ya va implícito. A veces el problema, ya te digo, es del receptor que no lo entiende, pero otras veces del emisor. Claro, que no, es una cuestión de preservación. No le interesa que lo sepas. Claro. Depende mucho del caso. Claro. No somos, vamos a ver. Pero la retranca sí que tiene una intención de que se entienda. Sí. Claro, por supuesto. Y ahí el problema es del receptor. No lo pilla. Claro. Pues aquí parece que no lo pillaba. Vamos a ver, al abad había que repetírselo mucho para que se enterase. En definitiva, vamos.
Pues ahí bueno, le debió... Adelante con la historia, adelante. Pues nada, lo tenemos que se va de España, finalmente, llega a Lovaina y ahí se saca el doctorado, etc. Por ejemplo, es llamativo, porque este hombre es cisterciense y no es jesuita. Podríamos entender un poco en la línea de Athanasius Kircher, pues jesuita que le dan a todo. La erudición del 17 es casi siempre... Pero cisterciense tendría que estar más jesuítica, en su celda, vida contemplativa, tal, y es un, podríamos decir entre comillas, es un culo inquieto. Este hombre no para. Sí, y llega a Lovaina, le destinan o le otorgan la dirección de varios monasterios, hoy aquí, mañana... No va a ninguno, no llega a tomar posesión de ningún cargo relacionado con la vida monástica, ¿no? Es decir, que eso de estar quieto no le va. Sin embargo, luego se queda en sus obispados, allí sí permanece. Pero lo de estar recluido en un monasterio se ve que no lo llevaba bien, ¿no? Y él continúa escribiendo, ya va haciendo sus publicaciones en los años 40 del siglo XVII, y llega a cartearse, y constan, hay cartas con el propio Kircher, con Gassendi, con Descartes, o sea, con lo más llamativo de la vida científica del siglo XVII, con lo cual no era un cualquiera, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues eso es llamativo, que es un personaje con todo eso, y no viene en los libros de matemáticas, no viene en los libros de física, no viene en los libros de astronomía. Parece como que no existió. Hay otra curiosidad que yo me parece que no te lo llegué a comentar ayer, quise decirte algo, pero una curiosidad, iba a decir simpática también, pero en realidad de cierta relevancia, ¿no? Y es que él, entre otras cosas, y desde luego contribuyendo a esas características, en fin, tan heterogéneas, tan fecundas, por más que dispersas, ¿no? En realidad quiso elaborar una lengua universal, una especie de Esperanto, para entendernos, ¿no? Sí. Una especie de Esperanto que además, a mí me parece que esto tiene una relevancia importante, sobre todo porque el método en el que se basaba, naturalmente es de referencias lingüísticas, ¿no? Pero tenía que ver mucho con claves numerológicas, con lo suyo, quiero decir, con eso que le movía, ¿no?, a enigmas lingüísticos que llamó él, no sé si exactamente, pero hay en concreto una donde los sistemas binarios, donde el matesis bíceps. El matesis bíceps, creo que es como... Sí, ahí incorpora todo. Claro. Matesis. Bueno, pues ahí que por cierto, eso lo iba a completar Leibniz poco después. Es decir, poco después. Poco después porque Leibniz era algo más joven, a lo mejor 30 y Bernoulli también. Más joven, ¿no? Entonces, pero lo de elaborar una lengua de carácter universal, eso tiene una curiosidad. Es decir, como iniciativa, ahí se ve, además se ve digamos, un carácter intelectual de universalidad, ¿no? ¿no? Una propuesta. Sí, pero lo que venimos comentando, no lo concluyó. Sí, porque vamos a ver, porque hay en un intento, unas ideas, comienza, pero sí, no triunfa. Vamos a ver, vamos a ver. Hay una frase que yo creo que sí, que en la referencia de hipnosis que tuvimos orientativamente y demás, yo creo que hay una frase que es cierta falta de rigor. Sí. ¿Verdad? Cierta falta de rigor. Sí. Bueno, yo creo que convendría pararse un poco en explicar qué es eso, porque claro, si no hay rigor ninguno, pero no es el caso. Es evidente que era una mente privilegiada desde el punto de vista intelectual, indiscutiblemente. A lo mejor la falta de rigor no sería mejor falta de método, tal vez. No, pero puede ir quizá un poco ligado esa falta de rigor, por ejemplo, a lo que él en filosofía también defiende, que es el probabilismo.
¿no? Sí. De hecho lo acusan de laxismo. Sí, que quería yo meterte a ti en entonces, por a lo esa mejor, circunstancia. Frente a los jansenistas. A los jansenistas, justo. Más contundentes, más claros. Sí. El probabilismo es un poco más laxo y a lo mejor incluso esa falta de rigor va unida a ese probabilismo. Claro. De hecho, los jansenistas, y ya te vas, de hecho los jansenistas, digamos que durante toda su vida están en contra del corpus con que actúa Caramuel, ¿no? Sí, total, y son los responsables de que el Papa lo mande a Campania y a Vigevano, bueno, ¿no? Hombre, a ver, yo distinguiría primero lo que es falta de rigor de lo que es falta de sistema. Eso, bueno, el sistema tiene que ver con el método y con la arquitectónica de los resultados. El rigor puede ser un rigor puntual, un rigor, diríamos, disperso y sin embargo ser riguroso. Yo diría, por ejemplo, que pues yo que sé, Descartes es muy sistemático, y no digamos ya Kant en el siglo siguiente, y sin embargo Kircher es un erudito muy riguroso, pero muy poco sistemático. Entonces este me parece más en la línea de Kircher, pues esos rigores de la erudición que por falta de organización pues quedan en más un paisaje que un edificio, digamos. Una cosa muy interesante, pero puntualmente, sin una hilación suficiente, y la falta de esa dilación, pues claro, hace que, sobre todo en un momento en el que la ciencia está construyendo un sistema del mundo, por tomar un título clásico, pues quede como algo un poquito extravagante. A mí me da esa impresión, yo no lo conozco gran cosa este señor. Me sorprende de todas maneras que, a pesar del paralelismo con Kircher, a Kircher lo conoce todo el mundo, bueno, todo el mundo, en fin, incluso está editado en español sin problemas y tal y cual, y este señor, pues al final, yo creo que ahí sí que está la diferencia de pertenecer a una orden como los jesuitas en vez de a los cistercienses. Es decir, el jesuitismo tenía un poder real. En cuanto a la cuestión del jansenismo, claro, yo conozco sobre todo el jansenismo como rigorismo moral frente a la casuística jesuítica. No conozco la posición jansenista pues yo qué sé, respecto al tema de la probabilidad de la matemática. Es verdad que hay, en fin, diríamos, grandes matemáticos jesuíticos y grandes matemáticos jansenistas, o casi jansenistas, como Pascal, por ejemplo. Sería, pero no sé si su jansenismo no era más bien de tipo moral, es decir, del tipo del rigorismo frente a la laxitud de la casuística de los jesuitas. Yo en ese aspecto, pues no lo sé. Ahora es evidente que despierta animadversión una posición contraria tanto en la filosofía moral como puede ser en los, en fin, en las matemáticas. Bueno, el posibilismo de hecho fue condenado por la Iglesia finalmente. Es decir, pero el posibilismo era una flexibilidad en el análisis de la circunstancia que, claro, permitía un mal uso, en el sentido de que al final resulta que le das las vueltas y así no vale lo que interesa, así no hay dogma. Claro. Pero también ante los rigores totalitarios de ciertas posiciones intransigentes que al final lo que hacen es, en fin, alejar a la gente sin duda. del cristianismo. Sí, sin duda. Véase, por ejemplo, el tema de China. China podía ser hoy cristiana, católica, para ser exactos. Si los jesuitas hubieran dirigido la propaganda fidei en China, ¿no? Pues a lo mejor ellos eran partidarios precisamente de un cierto sincretismo, de una cierta laxitud que permitiera una asimilación a las costumbres, al confucianismo. Podría haberse hecho una especie de catolicismo confucianista. Ahí está el posibilismo. Resulta que se impuso la posición contraria, se impuso la posición dominicana, se impuso tal, y ahí no hubo nada. Sí, adelante, sí. No, pero digo yo que podría destacar, por un lado, sus ideas filosóficas en ese sentido, y también es interesante resaltar su defensa de la nueva ciencia, la nueva filosofía del siglo XVII, en cuanto a la exclusión de los dogmas, pero en cuanto a dogmas científicos, es decir, el rechazo al dogma y la necesidad de experimentar.
Eso es lo que es la nueva ciencia que está surgiendo en el siglo XVII, y en este sentido Caramuel se incorpora a esa, digamos, entre comillas, preilustración, es decir, bueno, gente que ya empieza a romper un poco con la forma de ver la ciencia tradicional, el Magister Dixit, ¿no? Como me lo el criterio de autoridad inapelable, el criterio de autoridad, eso es lo que se rompe con la aparición de la ciencia nueva. Entonces, en ese sentido, sí es una persona moderna, sí es una persona que rompe la un poco... ciencia nueva, la ciencia moderna no rompe tanto con la observación. Los medievales y los antiguos observaban también las cosas, lo que pasa es que las observaban desde un prisma diríamos intransigente, que les llevaba a interpretar las observaciones de maneras aberrantes, diríamos. Para una conclusión determinada, claro. Por ejemplo, se parte de la base, que no se puede discutir, de que los planetas son sólidos perfectos. La Luna es una perfecta esfera. Entonces, si a la vista aparecen cráteres e imperfecciones, eso tiene que ser un problema, y no es que no las vieran, las ven perfectamente, como las vemos nosotros. Lo interpretan como un problema de la observación, como una aberración de los sistemas de observación, de interferencias atmosféricas, y con el Sol igual. Sí. Entonces, las observaciones estaban, lo que pasa es que estaba bloqueada su correcta interpretación por el dogma de la autoridad, en este caso inapelable, de Aristóteles, y por la interferencia además de esa intransigencia aristotélica con lo indiscutible, lo dogmático propiamente dicho, de la revelación. Entonces, donde Aristóteles era conciliado con la revelación, con lo que dice la Biblia, entonces ahí sí que no se podía atacar de ninguna manera ni tocar, y esos son los problemas que tiene pues Galileo y que tienen tantos otros. Incluso Descartes los hubiera tenido, no se hubiera ido a Holanda y no hubiera mantenido sus posiciones casi en privado, en sus cartas, es así. Pero claro, es que era una cosa, eran dos intolerancias unidas que hacían una pinza que bloqueaba completamente, y de ahí los conflictos de la primera ciencia moderna con la escolástica. Sí, eso sí. Bueno, perdón, disculpad, porque enseguida continuamos con Juan Caramuel, pero ahora hemos de dar entrada a nuestra sección divulgativa No tienes por qué saberlo. Y hoy es turno semanal para recomendación de lectura, así que yo creo que, si te parece, adelante, Emilio, con tu libro, en fin, o como gustes. Bueno, como este señor es del siglo XVII, resulta que yo también he traído unas memorias del siglo XVII, que son la vida de este capitán Alonso de Contreras. Este señor es un soldado que pues se hace a los 14 años, se hace soldado, se mete allí, bueno, y es lo que en aquel momento se llama un levante, es decir, estos tipos que estaban en las galeras, en la lucha marítima, sobre todo en la lucha del Mediterráneo, pues contra la piratería berberisca y contra el turco, que al final resulta que tenían unos métodos muy parecidos a los piratas que combatían, y en determinado momento, de hecho, eran literalmente corsarios, porque tenían el corso, era también la labor suya, levantes. Entonces, pues claro, tiene una vida muy interesante y es un tipo pues muy particular y muy excesivo, como decía Ortega en uno de los prólogos de este libro. Entonces, bueno, al final de su vida resulta que conoce a Lope de Vega en Madrid, después de intentar infructuosamente la capitanía, y que tuvo incluso entrevistas con el rey, visitas a Palacio 3 veces, intentando allí pues conseguir pues, una pensión, supongo, algo. Al final el caso es que conoce a Lope cuando ya no tenía un duro, estaba casi tirado en la calle, y a Lope le parece un tipo muy fascinante, porque, bueno, a Lope le gustaban los argumentos más que las... Esto es una idea del prólogo de Reverte, es que este libro tiene dos prólogos, de Reverte, que estaba más interesado en las historias que contaba su teatro que en la manera de contarlas suya. Entonces, claro, este tipo tenía una cantidad de historias que lo fascinaron y lo tuvo 8 meses en su casa, recogido allí, mientras el otro le contaba cosas y cosas de su vida de soldado, que luchó en Malta, que estuvo en Constantinopla, que estuvo en Tánger, no sé qué. Total, que al final lo convence, por lo visto, de que escriba esas memorias. Esas memorias son esto, un libro que se llama sencillamente Vida de este capitán Alonso de Contreras. Este libro se edita en realidad en 1900, una publicación académica española, no me acuerdo cuál,
pero tiene un reconocimiento y un cierto éxito, y entonces pues se publica como un libro para la gente corriente, y se traduce además, tiene más éxito fuera que dentro, dice Reverte. Entonces hay ediciones así, yo creo que en Sopena hay una edición muy popular por ahí. A veces aparece como Vida del Capitán Contreras, simplemente, otras veces Vida de este Capitán Alonso de Contreras, etc. La edición que traigo yo es la de Reino de Redonda. El Reino de Redonda es una extravagancia de unos cuantos escritores españoles, Reverte, Marías y alguno más, que han hecho un reino literario y se han repartido títulos, y el uno es conde de no sé qué y el otro es duque de no sé cuántos, y tienen también una editorial. Creo que la inspiración primera del nombre es de Javier Marías. Javier Marías, la inspiración primera. Sí, a lo mejor Javier Marías es el rey, ahora mismo no sé quién es el rey del reino. Sí. Pero bueno, una están pregunta, estos. ¿se conserva el manuscrito, el original? ¿Tú sabes? Supongo, claro, porque cuando se hizo la edición en 1900, en el archivo claro, nacional, no estaba editado, quizá, ¿no tenía que ser a partir del manuscrito, porque el libro no se había editado nunca. La primera edición es del 900. Y la última edición, y la mejor por supuesto, es esta, la del Reino de Redonda, una edición del año 2008. Fíjate, este libro es de la librería Michelena, aquella librería tan estupenda de Pontevedra, que había en Pontevedra, de Pontevedra, que sí, cerró sí. Una librería maravillosa. Sí. Bueno, el caso es que esta es una edición buenísima, en buen papel, encuadernadita, con el prólogo clásico de la edición del año, pues no sé, 40 y tantos o 50, no sé cuándo es, de Ortega, y con un prólogo nuevo para esta edición de uno de los del Reino, claro, los caballeros del Reino de Redonda, que es Pérez Reverte. Sí, que además le cuadran, yo creo que muy a propósito. Una edición con sus notas, con mapa, con un cuadro cronológico, con bibliografía, bueno, una cosa como hay que hacer. Entonces, los dos prólogos son con muy una interesantes. tipografía muy legible. Sí, sí, es una maravilla. Y incluso el papel, es un papel, sí. Bueno, es una edición. Entonces, es muy interesante porque los dos prólogos no coinciden exactamente. Primero aparece el de Reverte, que habla continuamente del otro, que aparece a continuación, pero no siempre están de acuerdo. Por ejemplo, Ortega sostiene que este señor no leyó nunca un libro, y de ahí viene pues su expresividad y su verdad, su sinceridad, su sencillez, sobre todo respecto de los modelos literarios del 17, que eran una cosa tremenda, como todo el mundo sabe. Entonces, pues Reverte dice, no, la sencillez no proviene de que ese señor no tuviera lecturas, proviene de que quiere hacer un estilo castrense en su escritura, y quiere una literatura sin adornos, que exprese realmente la verdad de su vida de aventurero. En eso sí que están de acuerdo los dos, es el prototipo de aventurero. Para Ortega esto es interesante porque Ortega tenía una visión muy deportiva de la vida, y el deportista o el aventurero era en cierto modo un modelo antropológico para él. Para Reverte tiene un interés sobre todo literario, pero también vital, porque él ha sido un reportero aventurero, claro, y se ha jugado el pellejo. De Alatriste también. Sí, se rumorea de hecho que quizá el modelo de Alatriste sea tomado de Alonso de Contreras. Y bueno, es un libro que yo recomiendo, pues porque, no sé, es interesante, desde luego, claro, te metes de una manera tan viva y tan verdadera en lo que podía ser la vida de un soldado de aquel momento, un soldado del momento en el que España estaba en Flandes, y estaba en México, y estaba en Lepanto, en fin, en el Oriente, y estaba en el norte de África. A mí es un libro que me resulta muy atractivo, por esa sinceridad y por esa sencillez en la expresión, y yo creo que son las razones por las que fascinó a Lope. Otro tipo fascinante del que hablaremos otro día. Sin duda. Bueno, pues recomendabilísimo Vida del Capitán. Vida de este Capitán Alonso de Contreras. Alonso de Contreras, con ese doble prólogo interesantísimo. Bueno, pues de mi parte, hoy voy a recomendar un libro, por demás bien reciente, cuya primera edición está todavía muy fresca. Es de octubre del pasado año 2017. O sea que puede encontrarse en librerías con suma facilidad, por lo menos así me lo parece. Eso sí, ya lleva 3 ediciones desde el pasado mes de octubre. Libro recomendabilísimo, tanto en mi consideración que tendría que ser lectura obligada, muy especialmente allí entre quienes el concepto histórico de España es dubitativo, cuando no obscenamente vilipendiado. Yo celebro muy especialmente este libro, al que voy a mostrar enseguida. ¿Sabes, perdona, cuál es el problema de
hacerlo obligatorio entre la gente que más lo necesitaría leer. Bueno, esto es un coloquialismo, naturalmente. Sí, ¿no? Que no hay peor ciego el que no quiere. Ah, sin duda. No, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Decía, yo celebro muy especialmente este libro y en consecuencia también a su autor, y tanto es así que hace unos meses le dediqué un artículo en el periódico mostrando emoción y gratitud. Se trata del título En defensa de España, del historiador e hispanista norteamericano Stanley Payne, a través de cuyo texto, de manera clara, certera, didáctica y hasta amena, viene a desmontar cuanta leyenda negra acusa a España de perversiones desmesuradas, cuando no directamente falsas, de toda falsedad. Tantas veces tristemente sustentadas, auspiciadas, jaleadas por propios españoles. Desde el primer capítulo, Hechos fundacionales de España en los orígenes de Occidente, va todo seguido una relación sucesiva con los siguientes epígrafes. ¿A qué llamamos España? La expansión de España en el mundo, España y Occidente, auge y declive, el otoño del antiguo régimen, el largo siglo del liberalismo español, obviamente del siglo XIX, de la dictadura a la Segunda República, el camino al 18 de julio, la guerra civil de 1936 a 1939 en perspectiva comparada, la estrategia de Franco en la Segunda Guerra Mundial, el franquismo 1936-1975, la transición, un modelo, así en interrogante, y ya por último, los españoles del siglo XXI ante su historia. Ya digo, En defensa de España, de Stanley Payne, creo que se trata de un libro ecuánime y equilibrado, con una perspectiva de distancia y buen juicio que lo hacen particularmente atractivo, acaso en buena medida crucial para reconocer España y para reconocerse con España en su historia mejor y más fecundamente crítica. En defensa de España, de Stanley Payne, editado por Espasa, compradlo, leedlo, creo que quedaréis muy complacidos y acaso reconciliados con la historia de España, con la fecunda y admirable historia de España, nuestra historia sin lecturas torcidas, sin delirios de leyendas negras y turbadoras, sin prejuicios ni complejos. Y en fin, hasta aquí por hoy nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y bien, antes de continuar con nuestra conversación, que ya le vamos a entrar enseguida, pues me parece de hacer mención, que iba a hacerlo ya hace un rato, pero como esto ya se sabe cómo es, pues finalmente lo omití. Me parece de mencionar que la última modelo del pintor Julio Romero de Torres, que ya sabemos que pintó a la mujer morena. Naturalmente. Bueno, pues Rafaela de la Vega Barbudo, que posó para el pintor a los 16 años, en el que iba a ser el famoso cuadro La niña de la Tanagra, a ver si realización nos lo puede mostrar ahí, acaba de fallecer a los 106 años. Ahí tenemos a la niña el cuadro, con la tanagra, ¿no? A la niña de la Tanagra, la tanagra en es efecto. La figurita que sostiene, ¿no? Así es, así es. También su hermana Rosario había posado para Romero de Torres. Y es que el padre de las niñas, Ángel de la Vega, era un pastelero, en fin, un industrial pastelero de Córdoba, amigo personal de Romero de Torres, del pintor, y además vinculado en amistad a la familia desde hacía muchos años. Estas chicas posaron, a diferencia de otros modelos de Romero de Torres, que eran tales modelos, posaban como modelos, ¿no?
Estas niñas no, posaron pues por ese acaso circunstancial de la amistad arraigada que había entre las familias, ¿no? Claro que naturalmente posaron complacidas por la distinción que suponía por entonces posar para Julio Romero de Torres. Hay que decir como curiosidad que a través de subasta pública, hace poco, en el año 2014, este cuadro alcanzó una cotización de 200.000 euros, que no está mal. Me decías tú ayer, no es Picasso, claro, pero en fin, Picasso solo es Picasso. En efecto. Ninguno de los demás es él. En efecto. Y bueno, como curiosidad de cierre de este comentario, pues una cita literaria. No es nada descartable que la niña de la Tanagra haya sido vista por Valle Inclán posando para Julio Romero de Torres, porque Valle Inclán acudía con frecuencia, era amigo personal de Julio Romero de Torres y acudía con frecuencia a su estudio. Decías tú ayer con una cierta maldad a ver a las niñas, y yo te dije, seguro que sí, pero además por la amistad con el pintor, naturalmente, ¿no? Por la amistad con el pintor. En fin, que ya nos vamos otra vez por donde solíamos, con Juan Caramuel, y yo, si me permites, como provocación para continuar por ahí, ¿no? Porque claro, Juan Caramuel nos da para largo, pese a lo mucho que ya fuimos comentando, ¿no? Pero vamos a ver, tú decías hace poco que había escrito también sobre música. En efecto, parece ser un intento. Es más fácil decir sobre lo que no escribió, ¿verdad? Pues casi, sí. Sí. Recuerda a Da Vinci, que hacía recetas de cocina, fiestas bueno, para Da Vinci diseñaba bailes, diseñaba trajes para el baile, claro. Máquinas de guerra, puentes, pintaba. Máquinas de guerra, acabamos de ver hace un momentito, antes de empezar, si os acordáis, esa lámina en la que aparece la escafandra de un buzo. Sí, vamos a ver, es que yo quiero decir, antes de que se nos olvide, que lo mismo, lo que la lámina 26. Esta lámina que luce aquí detrás, igual que lo que tenemos delante, ya nos puedes describir algo, naturalmente tiene que ver con Juan Caramuel, claro. Sí. Esta lámina es un dibujo de una catedral, de una iglesia, es un proyecto que no se llegó a hacer, que incorpora él en una de sus obras más señaladas, más espectaculares, que es Arquitectura Civil Recta y Oblicua. Ese es el título de la obra, en 3 tomos, es espectacular, yo tuve la suerte de poder verla. ¿Está editado en España? Sí, hay una edición moderna. El tercer tomo, son 3 tomos, el tercer tomo son láminas, todo láminas. Ilustraciones de las espectaculares, además. Los textos, claro. Y luego los textos, es una clase práctica para el estudio de arquitectura, para los chicos que quieren empezar la arquitectura, pero no la arquitectura recta, que podía ser la de Vitruvio en aquella época, sino la arquitectura oblicua. Él llama la atención de eso, hay otra arquitectura que no tiene que ser así, es dar más atención a esa arquitectura oblicua. ¿Pero qué quiere decir oblicua? Oblicua es circular. Te pongo un ejemplo, lo que a él le enfrenta con el Papa Alejandro VII, entre otras cosas de los jansenistas, es un problema particular y personal con Bernini. En aquel momento se está levantando la columnata de la plaza de San Pedro, que es elíptica. Él va entonces en esa línea, es decir, hay una arquitectura que puede ser una plaza cuadrada y es muy fácil, pim, 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 pam, 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 ya está. Pero ¿y si la plaza es... Okay. Es berniniano. Es anti-berniniano. Entonces, ¿y si la plaza es elíptica o es oblicua, es redonda, es circular? Entonces Bernini propone su columnata y él dice, no, este señor se está equivocando, y demuestra por qué se equivoca, bajo su criterio. Pero él está entonces a favor de la recta. No, de cómo adaptar la arquitectura a situaciones... al lugar, que sea un lugar con forma de elipse, con forma oblicua, con forma circular. Él dice, no, Bernini lo hace mal. Pero entonces es una crítica de ingeniero, digamos, en la forma constructiva. Sí, claro. Entonces, en este libro incluso propone cómo debía haber hecho Bernini cada una de las columnas. No es decir, yo pongo una columna aquí y otra allá, no. Esta debe tener
una sección, un tamaño, un perfil, la otra otro determinado, distinto, y elabora un plano de cómo debía haberlo construido. Entonces va en ese sentido. Es muy llamativo. ¿Qué pasa? Que eso, digamos, podría ser la gota que colma el vaso para que lo manden a Estaban hartos de que llevara la contraria sí, no, yo creo que mandaban. Sí. Entonces siempre lo anduvieron largando por ahí, ¿no? Claro, el caso es porque que la lámina esta es así, vamos. La lámina es espectacular, muy... y el otro grabado a continuación es la misma iglesia, la misma cúpula, pero desde dentro, La sección. ¿no? Es espectacular. Con luego cada columna también tiene su grabado, etcétera. En este sentido, lo más llamativo es que de las pocas cosas que parece concluir realmente es la fachada actual de la catedral de Vigevano. O sea que esa sí se construye. Esa sí existe. Y efectivamente es una catedral que la fachada no es recta, es oblicua. Es oblicua. O sea, curva. Es curva. Y la propia plaza incluso no era recta. La plaza donde está la catedral era las paredes, los paños, occidental, oriental, norte y sur, no son paralelos. Entonces él diseña, hace un apaño en esa fachada para hacerla perfectamente rectangular. Y incorpora esa fachada que es llamativa porque en vez de ser la fachada con una calle principal, con la puerta principal, etcétera, es doble. Es una situación poco equilibrada, podríamos decir, ¿no? Pero es una forma de darle finalidad, de darle conclusión a esa plaza que a él le resulta antiestética, ¿no? Entonces todo eso lo reúne él en esta obra que es espectacular, es lo más llamativo de Caramuel y es un libro espectacular de bonito los grabados que tiene, la arquitectura civil recta y oblicua. Es la obra, yo creo, más llamativa. En general llamativas y muy difíciles de editar todas ellas. Él fue el responsable de todos los grabados, que son miles de grabados, Y por ejemplo aquí tenemos un grabado, no se ve aquí delante en esta lámina, de en poesía. Él publica una obra que le llama Laberintos, ¿no? Y los laberintos son poemas con aspecto de laberinto. Entonces, fue complicadísimo poder diseñar esos laberintos, que incorpora plantillas que ya venían utilizándose desde el Ars Magna de Ramon Llull. Entonces él recupera todo ese tema del hermetismo luliano, etc. Sí, eso también lo Sí, por acerca cierto. Kirchner. Sí, en efecto. El Altafugens que está claro, editado en iba yo a Sirvela. decir que es, claro, mira por dónde, es que toma cuerpo, digamos, Sí. conexo todo, ¿no? Es verdad, ahora que lo citas, ¿no? Él tiene una cierta simpatía por Llull. Por las... La Ars Combinatoria de Llull, sí, lógicamente. sí. Entonces, Sí, la él combinatoria de Llull es un precedente de lo que después en ciencia, es decir, matemáticas, será la teoría de la probabilidad. Claro, Sí, claro, sí, 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 sí. combinatoria Pascal luliana, también. Justo. binaria, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la finalidad de los matemáticos no es precisamente la misma. Es decir, no hay una finalidad ocultista en los desarrollos matemáticos de la teoría de la probabilidad, como si la había en estos jesuitas y criptojesuitas. Sí. Pero bueno, el tema de la combinatoria, yo no sé si él es consciente de lo que está haciendo o va un poco lo que hablábamos al inicio, ¿no? Del juego de azar, de los dados, y que él quiere aportar una solución a un problema moral, ¿no? Y le sale la cosa por el tema de la combinatoria, no lo sé, ¿no? Pero sí es cierto que él contribuye meritoriamente, incorpora el tema de los logaritmos, incluso inventa un logaritmo, creo que se llama el logaritmo de Caramuel o Caramueliano. algo así, o sea, Como el de Neperiano, pero Caramueliano. Sí, inventa un logaritmo, o es un antilogaritmo, es una cuestión compleja. Lo que yo no sé es qué relación puede tener eso con la moral y con la casuística de los escrúpulos, Claro. jesuítica. No sé muy bien cómo puede dejar una persona a otra. Todo A mí lo encaja, único- a ver. por ejemplo, todo encaja porque la obra principal, salvo la de arquitectura, es Matesis Bíceps. Sí, Es una obra en 2 tomos, claro, 2000 es que, páginas. en efecto, Y ahí entra claro. la moral, los dados, la música y la escafandra de buceador, o de buzo, ¿no? Sí. De submarinista. Entra todo, es una amalgama. Es La aritmética, la aritmética, geometría, la el música, álgebra, la anemometría. Me preguntabas tú, en música, la contribución en música, diseñó un órgano con un triple teclado,
era una cosa arrogantes de Sí. tres manos. Sí, Quería no sé. modificar, bueno, en todo caso, no sé si modificar es la palabra, reformar, en todo caso. El canto gregoriano. El canto Sí, sí, gregoriano. claro, Entonces claro. es un teclado que yo creo que existe, ¿no? Se inventó un De instrumento. tres. Bueno, pues él... Sí, sí, bueno, lo que sí es verdad es que era una mente fecundísima Sí. en todos los órdenes, ¿no? Quiero decir, y esa correlación que decías tú, ¿y qué tiene que ver? No, bueno, El logaritmo con la no, decisión no, correcta. claro, no, Nada. No, Pero bueno, naturalmente. Pero bueno, lo de es lo que decías hace un momento, lo de Joule, es decir, y en cierto modo no dejan de ser, ¿no? Simpatías semejantes las de Es que Caramuel. el laberinto en el siglo XVII es una de las figuras del mundo, ¿no? Como el sueño, la sombra, el espejo, todas estas cosas tan barrocas. Entonces esa afición por los criptogramas, Claro, por claro, los los juegos, mensajes ocultos, exactamente, la esteganografía. las Claro, sutilezas claro, que es que- decías tú antes, la sutileza, Sí. vamos, que decía Méndez Pelayo en realidad, no eres tú. Sí, De la sí, sutileza sí, se refiere a esos sutiles, el juego de ingenio, la alusión oblicua, la complicación laberíntica, nunca mejor dicho. Va un poco todo eso en esa línea, sí. y también está, pues eso, en Kierkegaard Sí. y en muchos escritores de aquel momento. Sí, hombre, todos, es decir, no había nadie, es decir, el que Monstruo de llamaba la laberinto, atención en ¿te acuerdas? matemáticas, Ese Sí. monstruo de su todos laberinto. tocaban todos los temas, la astronomía, la música, matemáticas, todo estaba Sí, bueno, lógicamente ligado. la ¿no? astronomía, además, de una manera explicable. La astronomía y la matemática, pues está, ¿no? Y de manera explicable. El cielo, Pero la ¿no? astronomía sí que era un problema a la vez científico, matemático y moral. Claro. Porque estaba el tema de la predestinación y el tema del libre albedrío y el tema Claro, del zodíaco claro, y el claro. tema de Un las tema- cartas astrales. y Sí, un sí, tema- Eso se ve sí. perfectamente en Calderón, del que estábamos hablando con el monstruo de su laberinto, Sí, 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 que sí, es claro, una claro, claro. referencia a la vida del sueño. Pero Así también, es, también así hay un es. tema, hay un componente estratégico de cada país, es decir, interesa tener más avances en astronomía que te posibilitan un mejor control geográfico y naval, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en 1660 se crea la Royal Society en Inglaterra y 6 años después la Academia Real de las Ciencias en París. A los pocos años de crearse la Academia de Ciencias en París, consiguen ya imprimir, editar un mapa real de Francia. Entonces, el interés Real. real con las medidas reales. O sea, fidedigno, digamos. Francia Exacto. perdió no sé cuántos 1000 kilómetros cuadrados al hacer ese mapa, incluso el rey dijo, "Joder, me quitaron más territorios Está bien, está los bien. cartógrafos reales los- que mis que las enemigos". guerras Sí, prusianas. sí, claro, Entonces, claro. todo lo que es astronomía, por ejemplo, en este caso, pues tiene un interés nacional. Es decir, cuanto más sepamos, Bueno, mejor. porque la ciencia, al mismo tiempo que avanza hacia la descripción del mundo, avanza también hacia el dominio técnico del mundo. Y en artillería, todo, o sea, son inventos, sí, pero todos tienen una finalidad. ¿Entiendes? Lógicamente, eso a nadie se le puede ocultar, ¿no? Y nada, pues con eso tenemos al hombre Caramuel, que fallece su contacto, que era el Papa, Alejandro VII, que ese contacto ya es el que lo había largado, Vaya contacto. y finalmente consigue a través de terceros que la corona española se fije en él ya un poco. Él manda una carta de súplica. Oye, mire, Es que yo si tengo está lleno de cartas, esto. de peticiones, Ya, súplicas, suplicatorios, Pues memoriales, de sí, méritos y de todo, que no van a ninguna parte, por cierto. Pues en este mayor caso parte. era el enésimo que mandaba él y finalmente le concede decir, bueno, pues Bueno. salga usted de ahí, váyase a Viguevano y quédese allí. No y sé ahí si acaba dije ya que el capitán Contreras nunca consiguió la capitanía. Después de sus 3 visitas al palacio, después de las peticiones, después de la Vuelva usted historia, mañana, ¿no? lo único que consiguió fue que López de Vega pues lo tuviera allí amancebado. subvencionado, subvencionado en su casa y se animara a escribir este libro, pero nunca consiguió la capitanía. Es así, es así. Bueno, lo de López de Vega, en fin. Y Carpio. Y Carpio, sí, sí. Quiero decir, no está nada mal, ¿no? Nada. No está nada mal. No Era está otro nada mal. monstruo, pero de otro, Sí, de otra línea, de otra. El fénix de los ingenios, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a ver, ya se va acabando esto, es decir, ya, en fin, ya os voy preavisando, ya os voy preavisando. Lo malo también. Lo digo por si queréis hacer un comentario, digamos a modo de resumen y demás. Ya se mencionó, pero a lo mejor se ha de decir de nuevo, la correspondencia, la relación epistolar que tuvo, que fue interesante, ¿no? Con Gassendi, con Descartes. Sí. A mí lo único que se me ocurre de las relaciones entre la probabilidad matemática y la moral es que el juego es simultáneamente un problema de estadística y un problema de virtud y vicio. Vamos, es una relación un poquito... tangencial. Un poco, sí, claro. Un poco, por ejemplo, Pascal propone el famoso argumento de Pascal sobre la conveniencia de creer frente a no creer, es un argumento probabilista. Y no creo que sea casualidad que él al mismo tiempo trabajara en matemáticas, en la teoría de la probabilidad, en aquellos desarrollos matemáticos, y que se le ocurriera que es más probable que salgas ganando en el juego de salvarte o condenarte, creyendo porque no pierdes nada si luego no hay Dios, que no creyendo, porque entonces sí que pierdes, si efectivamente lo hay. El famoso argumento de la conveniencia. Al final de sus días lo tiene bastante crudo, ¿no? Pascal deja escritos que dejan entrever un poco una cierta duda, ¿no? No sé lo que me voy a encontrar allá, creo que acaba diciendo eso, no sé si... Bueno, eso no lo sabe nadie. Pero una cosa es, digamos, la certeza y la demostración, y otra es la probabilidad. La probabilidad es también la esperanza cristiana, no es más que una probabilidad. La certeza es anticristiana. Es jansenista. Claro, no, y es además un argumento de la Reforma. No puedes asegurar mediante, por ejemplo, la compra de bulas pontificias de ninguna manera lo que es, por definición, gratuito y está en manos de la soberanía divina, que es la salvación. No hay manera de estar seguro de que te vas a salvar, por mucho que hagas, porque nunca merecerás la salvación, porque nunca será suficiente para que Dios esté obligado a concedértela. No es más que la esperanza, es decir, la probabilidad de salvarte, nada más. Pero los jansenistas sí apuntaban que Dios ya tiene a sus seres predestinados que se van a salvar, los elige Él. Pero eso también es una polémica incluso dentro del protestantismo. No todo el protestantismo es predestinatorio. Y el catolicismo es antipredestinatorio siempre. Incluso en el último San Agustín, que es así como lo más determinista, incluso ahí se sostiene un fondo de libre albedrío, porque sin eso pues realmente se pierde la esencia cristiana, que es la opción por Cristo. Sí, yo creo que es la esperanza en la misericordia, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que es lo más... Bueno, pues ahora sí que ya... nada. Y, bueno, iba a decir como curiosidad que hay noticia, no sé si tú tienes alguna otra complementaria, pero de que en su momento pidieron a la Inquisición, en fin, darle caña a las obras de Caramuel, a través del obispo de Malinas, ¿no? Es decir, bueno, al final hubo una orden de la propia Inquisición anulando, dejando sin efecto eso. Pero bueno, quiero decir que hubo la intención de declarar heréticas las obras de Caramuel, ¿no? Cuando él se va de Roma a Campania, permanece 4 años sin escribir absolutamente nada, mirando por la ventana, callado. Estoy seguro que estaba pensando. No voy a decir ni una palabra por si acaso. Bueno, pues, en fin, ahora sí ya tenemos que dejarlo aquí porque... Muy bien. En fin, ya... Por cierto, ¿qué es lo que ha editado en español, en España? Me parece que el Primus Calamus, que es una obra de él, Arquitectura Civil Recta y Oblicua, no sé si algunas partes del Matesis Bíceps, son cosas que están... Yo creo que algo sí, y luego lo más interesante es el libro de Juan Caramuel, de Julián Velarde, no sé si se puede ver así. Muéstralo, sí, la cámara. Pues este libro. Claro, sí. Incluso puede ser. Es sumamente de hecho, se reconoce que está ahí, ¿no? Entonces yo creo que es la obra más interesante, el estudio más en profundidad sobre Juan Caramuel es el de Julián Velarde. Es una obra ya que tiene ya sus años, pero es el más completo y el más serio de todo. Luego lo que hay por ahí circulando es
copias de copias de copias. Bueno, pues yo creo que es un cierre del todo a propósito en fin, a la conversación de hoy. Sí, y me das dos segundos para acabar. Es decir, aprovechando tu libro de En defensa de España, sí, yo creo que va relacionado a decir, este señor, Stanley Payne, viene a decirnos, oiga, tienen ustedes a este Caramuel por ejemplo, o otros Caramuel, claro. y a ustedes les importa un carajo, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, bueno, pues... Sin duda, es que la famosa polémica de la ciencia española, aquella que hubo, nunca se resolvió del todo. Sí, nunca quedó claro si realmente habíamos tenido una ciencia un poquito marginal, aunque habíamos a cambio sobresalido en otros ámbitos culturales, o en realidad no valió la pena el cierre de la mente española, por decirlo en términos de Bloom, a partir de la pragmática de Felipe II, por la pureza moral, la fe y la verdad católica, y salimos perdiendo definitivamente. Claramente. Esa es una polémica que no... Ya está. Bueno. Ya está. O sea, ahora es tiempo para nuestro espacio de cierre. Poesía, eres tú. Y hoy elegí un texto que no es específica poesía, pero sí una impresionante página literaria protagonizada por un grande de la literatura del siglo XX, un portugués afecto a toda melancolía, creador de personajes diversos que llevan su propia alma, que visten su propia ropa y que recrean sus propios gestos, sus turbaciones, su íntimo ser doliente. Ya todos lo habréis adivinado, me refiero a Fernando Pessoa. Ese creador de heterónimos para mejor sobrellevar el peso de vivir, de ser, de sentir. Así, Álvaro de Campo, Ricardo Reis, Alberto Caeiro y Bernardo Soares. Y será de este último, Bernardo Soares, autor in pectore del libro del desasosiego, una de las referencias literarias imprescindibles en la literatura occidental del siglo XX, que daré lectura a un párrafo significativo, punzante, del todo característico de la zozobra existencial de Pessoa. Dice así, y voy a leer el texto directamente de la revista Poesía, del número 17, del 16 de mayo del año 1983. Dice así, escribe así, Fernando Pessoa, Bernardo Soares. Todo se me esfuma, mi vida entera, mis recuerdos, mi imaginación y lo que contiene, mi personalidad, todo se me esfuma. Continuamente siento que he sido otro, que he sentido como si fuese otro, que he pensado como si fuese otro. Asisto a un espectáculo con otro escenario, y eso a lo que asisto soy yo. Algunas veces en el desorden de mis gavetas literarias encuentro papeles escritos por mí hace 10 años, 15 años, tal vez más. Muchos de esos papeles me parecen escritos por un extraño. No me reconozco en ellos. Alguien los escribió y ese alguien fui yo. Yo lo sentí, pero fue como en otra vida, de la que ahora despertase como de un sueño ajeno. Con frecuencia encuentro cosas escritas por mí cuando era muy joven, alrededor de los 17, de los 20 años. Algunas de ellas tienen un poder de expresión que no recuerdo haber podido tener a esa edad. En ciertas frases hay cosas escritas a pocos pasos de mi adolescencia, que me parecen producto del que soy ahora. Después de haber sido educado por los años y las cosas, reconozco que soy el mismo que era. Y teniendo conciencia de que he progresado mucho con relación al que entonces fui, me pregunto, ¿dónde está el progreso si entonces era el mismo que soy ahora?
Hay en esto un misterio que me desvirtúa y me oprime. Hace unos días sufrí una impresión espantosa ante un breve escrito mío del pasado. Recuerdo perfectamente que mi escrúpulo, al menos relativo, por lenguaje, data de hace pocos años. En una gaveta encontré un escrito mío, mucho más antiguo, en donde ese mismo escrúpulo estaba fuertemente acentuado. No me comprendí positivamente en el pasado. ¿Cómo avancé hacia el que ya era? ¿Cómo he conocido hoy lo que ayer desconocía? Todo se me confunde en un laberinto donde conmigo me extravío de mí. Divago y tengo la certeza de que esto que hoy escribo, ya lo escribí. Recuerdo y pregunto al que en mí presume de ser si no habrá en el platonismo de las sensaciones otra anamnesia más profunda, otro recuerdo de una vida anterior que apenas pertenezca a esta vida. Dios mío, ¿en quién habito? ¿Cuánto soy? ¿Quién soy? ¿Qué en este intervalo que hay entre yo y yo? En fin, este es Fernando Pessoa y su desasosiego, naturalmente, ¿verdad? Con esta evocación ferviente de Fernando Pessoa, cerramos por hoy nuestro espacio lírico Poesía eres tú. Y por igual, claro, finaliza también aquí Crisol de Cultura en este sábado 17 de febrero de 2018. Muchas gracias, Miguel. Como siempre, un placer tu presencia, tu conversación. Igualmente, encantado, como siempre. Y ya sabes, a poco, en unas cuantas semanas, seguramente ya con la primavera bien florida, volveré a convocarte para abordar otro asunto de singular interés. Ya veremos cuál. Perfecto. Gracias a ti también, claro, Emilio, en unos días a preparar ya el programa siguiente. Que, por cierto, nos visitará el próximo sábado un hombre de muy singular interés profesional, cuya labor supone un meritísimo alcance internacional. El próximo sábado me complacerá presentar a José Carlos Polo Rodríguez. José Polo, como suele ser más reconocido, actor de doblaje y muchas y notables cosas más, como será de ver. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra complicidad inteligente y crítica. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después en YouTube, como siempre, a través de Internet. Y bien, la recomendación acostumbrada: si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se pasará una estupenda película con previa presentación y animado coloquio a su final. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche. Será un placer. En fin, ya sabéis que pasó lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. No hard way.